Para dar comienzo a este top, hablaremos de otro proyecto de la productora, Maneader, que, como fue en otras entregas pasadas, esta tuvo un resultado diferente al esperado. Planeta Feroz. Un dispositivo innovador está diseñado para vislumbrar universos alternativos. Pero cuando la máquina funciona mal, y transporta a un grupo de observadores a una dimensión de pesadilla de terrores alienígenas, los viajeros deben usar el ingenio para sobrevivir. La idea en realidad es lo suficientemente buena, pero la película adolecía de una falta de ambición y de elemento, para atraerte por completo. Para empezar, las actuaciones son mediocres, pero a un nivel en el que no se consideran algo lamentable. Era como si no tuvieran suficiente emoción y energía chispeante con ellos, y resultó que te sentías distanciado, y no te importaban los personajes de la película. Esto no hubiera sido un problema, si no fuera por el guión mediocre que se les dio para trabajar. Posee cada incoherencia que te puedas imaginar, sin importar la situación, la lógica nunca está presente, y provoca que la película no esté en equilibrio, terminando en ofrecerte una historia sin historia, que más que nada sería relleno doloroso. Para mayor problema, la película presenta todo tipo de clichés ya conocidos y hablados en esta saga. Como el que los militares son más idiotas que un caracol sin concha, aplican ideas vistas en Jurassic Park, muestran acción pero nada de terror, y más. En cuanto a la criatura, puedo decir que se ve bien por su precio. Pero no se intenta ubicarlo en un ecosistema creíble. Su aspecto trata de verse como el de un alienígena. Pero al mirarlo con detalle, puedes ver que es una mezcla entre una araña, un escarabajo, una mantis, un antílope, un tirano rex, y más. No me estoy quejando, pero si hubieran puesto menos rasgos de animales, y más de criaturas desconocidas, pudo dar un mejor resultado. Más porque en uno de sus póster, lo dejan muy en claro que intenta ser pariente de las arañas. A veces se ve medio pinche cuando se mueve, pero es algo bastante común de ver y no reclamar, ya que sabiendo quién produjo esto, no es para sorprenderse, ni quejarse. Si hablo de las muertes, debo decir que el interés de verlas, está bajo tierra. No están formuladas con lógica básica, y al momento de verlas, te quedas reflexionando el porqué de esta decisión. Pero está claro que el escritor usa la idiotez como un dispositivo de la trama de diferentes maneras, para matar a los personajes, ya sea por arrogancia, miedo, o codicia. Para ser una película de sci-fi, Planeta Feroz podría haber sido peor de lo que resultó ser. La película es adecuada y proporciona entretenimiento a medias durante toda la duración de la función, debido a que vuelve a aplicar lo que muchas películas de esta temática hacen. Dedicarse más a la acción y destrucción, que al terror y la sensación de inquietar a la audiencia. Ustedes ya saben lo que pienso acerca de estas películas disfrazadas de terror. Al implementar de manera decente o bien los momentos de acción, puedo recomendarla a quien esté interesado a verla, ya que después de todo, no termina siendo una pérdida de tiempo en absoluto. Haz de cuenta, que estás viendo una especie de parodia mal hecha de King Kong. Es predecible, bastante floja, pero tiene lo suyo. Aunque siempre estoy obligado a decir que, si lo que buscas es terror, te digo que no tiene nada de eso, por lo que puedes aplicar la vieja clásica, no la mires solo. La película de este puesto es cuestionable si está basada en un libro o no. Investigué todo lo que pude, pero parece que solo tomaron a un personaje. Casa. En la zona rural de Alabama, dos parejas se encuentran en una lucha por la supervivencia. Huyendo del hombre de hojalata, empeñado en matarlos, huyen a lo profundo del bosque, y buscan refugio en una casa. Para que te des una idea, se siente como una masacre de Texas, pero sin sangre. En una casa vieja, un grupo de personas son perseguidos y asesinados por un hombre enmascarado. Para los fanáticos del terror, esto ya lo habrás visto. De hecho, hasta los que no son fanáticos del género, identificarán rápidamente los momentos que son muy familiares con producciones famosas. Los actores, podría decir que tuvieron un problema mixto. Algunas escenas fueron buenas y decentes, y otras fueron tan estúpidas y tan fuera de este mundo, que simplemente te avergonzaría ver cómo no se mantiene en pie la trama hasta el final. Tratándose de echarle la culpa a alguien, no diría que fue de ellos. Muchos de ellos se les nota el esfuerzo que le pusieron a la película.
Por cierto, tras investigar, noté que muchos usuarios se interesaron de esta película, debido a la participación de Michael Madsen. Diré más adelante lo que opino acerca de él. El escenario que sería la casa, garantizo que cumplieron en lo que prometieron. Varias piezas de la casa son tan viejos y rústicos, que crean la atmósfera de inquietud y terror que uno espera en una película de terror. Retomando los puntos negativos, hablemos de Michael. Su personaje, que es el hombre de hojalata, deja mucho que desear. Ya que para empezar, ni siquiera se asemeja en el dichoso personaje, y presentaron mejor a un vaquero, pintado de blanco de todos lados. Y en cuanto a su actuación, es pasable, pero pudo haber quedado peor. Volviendo a hablar de el gore, la película tiene una clasificación R completamente injustificada. No hay un derramamiento de sangre inmenso, ni amputaciones de extremidades, ni siquiera marcas de escopeta realistas en un cuerpo. No soy un defensor de las películas slasher, pero a veces es necesario ver la violencia desde una perspectiva realista, y más, cuando ves las muertes que realizaron aquí. La edición fue horrible. Toda la película se sintió como un grupo de eventos no relacionados, combinados en una mezcolanza de películas. Hay escenas en la película que comienzan en una vista panorámica, se acercan por menos de un segundo, y luego regresan a la vista panorámica, lo que hace que la audiencia se sienta más mareada que entretenida. Lo digo en serio, así que cuidado. A simple vista, esta película no ofrece nada nuevo. Y lo básico, lo cambia para peor disfrute. No he leído el libro en el que se basa esta película, pero dadas las críticas que le han dado, se recomienda leer el libro, e ignorar la película, por completo. Para este puesto, te sugiero que tomes un concepto de terror eficiente ya conocido. Ponle algo que no queda a la trama, pero aún así tiene que entrar. ¿Ya? Felicidades, has creado el taller de explotación. Un grupo de amigos irrumpe en una fábrica abandonada, para organizar una fiesta improvisada, sin darse cuenta de que no está tan vacío como creían originalmente. Otra producción no por disfrazada de película de terror. ¡Qué original! La historia presentada en la película, es bastante sencilla. Es la típica trama de un grupo de adolescentes retrasados, que van a ser asesinados por un asesino serial, en un lugar abandonado. Este tipo de trama funciona la mayoría de ocasiones, pero aquí, se pasaron de rosca. En cuanto a los personajes, bueno, a pesar de tener disfraces y atuendos geniales, parecidos al estilo punk, resultan ser personas bastante sin sentido con las que realmente no llegas a tener ningún tipo de relación, mientras ves la película. Para peor sabor de boca, los actores y actrices son un grupo de personas con experiencia de actuación, muy baja. Se puede notar con claridad, que a la mayoría, los contrataron por su físico. Ya que, como dije antes, tienes muchas escenas de vídeos para adultos, y francamente, parece que no les interesa a los actores y actrices, prestarse para estas cosas. El aspecto del asesino de esta película, es un tanto llamativo e interesante. Tiene comportamiento al estilo de Jason Voorhees y Michael Myers, lo único que cambia, sería que se trata de una especie de herrero, que lleva un martillo grande del tamaño de un yunque, que puede manejar sin problemas. Cada vez que aparece el personaje y usa el yunque, la película se vuelve estúpida en cuanto a lógica, y puedes ver que el yunque es falso, ya que no tiene peso cuando lo levanta. Lo que hace que la película sea soportable para soportarla, es la cantidad de violencia y sangre que hay. Los efectos son agradables y parecen realistas, lo que es realmente el principal factor de apoyo que lleva la película. Además, la forma en que se ejecuta la violencia y el caos, es bastante buena, divertida, morbosa, e inventiva. Hay algunas escenas bastante interesantes y brutales, que se pueden ver a lo largo de la película. Para expresar de manera fácil lo que puedes encontrar en esta película, sería que, es una película de slasher bastante normal. Esta es de esas producciones, que están destinadas para cierto tipo de público, y no es apto para todos. Si eres de los que no les interesa una trama, y solo quiere ver gente sin ropa, en un baño de sangre explícito, esta película será de tu agrado. En cambio, los amantes del género de terror, lo más probable, es que encuentren que la película es simple, y bastante genérica. Si le echas un vistazo, lo máximo que aguantarás, serían los primeros 10 minutos de ella.
Después de eso, te quedarás dormido, sin chistar. Nos mantenemos en el nivel del puesto anterior, de tomar un concepto básico pero eficaz. Pero en lugar de un asesino psicópata, nos vamos a los lugares malditos. La maldición de la casa Wiley. Cuando un guía turístico irrumpe en la casa más embrujada de Estados Unidos, la casa de fantasmas entre amigos, se convierte en más horror de lo que jamás hubieran imaginado. El mayor error de la película es que trata principalmente de ser una película de género realista, mientras que claramente no tenía el presupuesto adecuado, ni las personas involucradas para lograrlo. La actuación horrible hace que muchos de los momentos funcionen mal, y lejos de ser convincentes. Mientras que el aspecto y la historia de la película, tampoco hicieron que se sintiera muy lejos de ser realista, a comparación de otras producciones del mismo tema. La película también tiene algunos desarrollos, bastante estúpidos. La historia está tomando algunos giros equivocados y, de hecho, sigue cambiando diferentes estilos, por lo que nunca estás seguro de lo que está viendo exactamente aquí, y cómo se supone que debe tomar esta película. Incluso hace que la película sea algo confusa de seguir a veces, especialmente hacia el final. Se vuelve confuso porque las cosas parecen estar mal conectadas, y no se acumulan ni se manejan adecuadamente. También es lamentable que la película carezca totalmente de tensión y misterio. Al menos haría que la película fuera remotamente interesante, y también buena para aquellos que pueden disfrutar y apreciar una película de terror. No, ni siquiera presenta un gore decente, y los otros efectos, como su maquillaje, también están bastante por debajo del promedio. Están casi al nivel de un videojuego sacado por el 2004. Aunque claro, esto se puede perdonar, debido al bajo presupuesto. La atmósfera y ambiente vistos aquí, son bastante genéricos, a tal punto, que lleva a la película al nivel de aburrimiento, y desmotiva a la audiencia a no continuar a verla hasta el final. Eso también se debe a que nunca sucede nada original, o sorprendente en esta película. Aproximadamente a la mitad, lo más probable es que hayas terminado con todo, y solo estés esperando a que termine. Vuelvo a decirlo. Esta película no ofrece nada nuevo al género. Solo es otra de esas películas en las que un grupo de estúpidos visitan una casa encantada y, por supuesto, tienen algunos malos encuentros con fantasmas. No es lo que esperas, pero tampoco es lo que promete. Es cuestión de cada quien, en si darle oportunidad de verla o no. Pero si apareció en esta saga, creo que sabes lo que debes hacer. La película de este puesto, es una más de esas que juegan mucho con la audiencia, debido a que no es lo que parece. Amanecer de la Bestia. Un grupo de estudiantes graduados, obtienen más de lo que esperaban, mientras buscaban al legendario Bigfoot. No solo es real, sino que hay algo mucho más malvado que acecha en las sombras, el Wendigo. Hay por lo menos dos grandes mentiras en ese título. La historia era en realidad tan simplista, que se estaba volviendo aburrido de ver. La escritora, no ofreció suficiente nada interesante o emocionante para la audiencia. Lo que mostró fue el resultado, de una experiencia bastante mundana, sin mencionar que también es predecible. Los personajes de la película no estaban debidamente detallados o desarrollados, lo que significaba que realmente no invertí ninguna emoción en ellos, ni me importó cuando los mataron. Sin embargo, debe decirse que las actuaciones fueron adecuadas. Pero los actores y actrices, se vieron gravemente obstaculizados por personajes de caricaturas de madera. Algunas decisiones de guión son bastante cuestionables, especialmente cuando se trata de la forma en que decidieron eliminar a un par de personajes, en algún momento de la película, siendo demasiado aburrido al momento de verlo. El uso excesivo de una banda sonora deprimente, diseñada para transmitir el estado de ánimo adecuado, sin tensión, la vuelve irritante. Con suerte, más cerca del final, la película vuelve a la normalidad y mantiene su ritmo hasta el final. Volviendo a lo del descaro, es el hecho de que no tienes presentes ni al pie grande, ni al Wendigo. Lo que te muestran en esta película es a un hombre, con un chingo de pelo, que muy apenas se asemeja a un gorila, pero no a pie grande.
Y a otra criatura, que no sé a quién se asemeja por la deformación y calvicie, pero el Wendigo no tiene ni pizca de similitud. De hecho, el Wendigo se trata de una criatura mucho más peligrosa, que se asemeja a un alce antropomórfico, con el rostro de calavera. Sé que existe una versión semi-humana del Wendigo, pero los que aparecen aquí, se parecen más a otras criaturas mitológicas. Y a pesar de que no son lo que según son en la película, las criaturas que aparecen aquí, lucen bastante bien, incluso si miras el presupuesto que contó la película. El gore parece haber sido bien ejecutado. Tiene sus momentos sangrientos, y las muertes son fuertes. Pero desde cierto punto de vista, esto no funciona para todos, y llegan a ser algo mediocres. Considerándolo todo, a pesar de sus mentiras, Amanecer de la Bestia, casi es un ejemplo digno de ser una película independiente de terror. Hubiera logrado ser parte de las buenas, si no fuera por los puntos flacos de la trama, los errores cometidos, entre otras cosas. Aún así, se nota que todos los involucrados en este proyecto, supieron aplicarle corazón y esfuerzo a la película. Solo les faltó algo de experiencia y una dirección mucho más sólida, para que fuera una buena película. Puedes echarle un vistazo si quieres, pero no tengas altas expectativas al momento de verla, ya que como dije, no es lo que parece, y la película juega mucho contigo. Por lo que, cuidadito al momento de verla. La película de este puesto, es una más de esas producciones que son muy recomendables para los que padecen de insomnio, debido a lo mega aburridas que terminaron siendo. El despertar del hombre de las sombras. Después de la misteriosa desaparición de su madre, hermanos separados se reencuentran, y descubren una fuerza sobrenatural desconocida. ¿Qué salió mal aquí? Veamos. Esta película fue un suplicio para ver, porque era una película increíblemente aburrida, y no sucedió nada de mucho interés. Llega a ser tan lenta y aburrida, que no eres capaz de terminar de verla. Pues terminas por quitándola, o quedándote dormido. Los personajes eran genéricos, y esencialmente podrían haber estado en cualquier otra película de terror. Carecían de profundidad, cualidades, y características distintivas, lo que hizo que la experiencia de visualización, fuera muy suave. Una vez más, esto no fue culpa de los actores y actrices, los verdaderos culpables fueron los escritores y director. La actuación fue adecuada, pero los talentos definitivamente estaban luchando con las limitaciones impuestas, por el guión, y la historia. Uno de los puntos más dolorosos de soportar en la película, es la banda sonora. Toda la partitura consistía en un sonido pesado, y el parpadeo de algunas teclas de piano agudas. Al poco tiempo la banda sonora se vuelve monótono, poco interesante, excesivamente ruidosa y dolorosa. A lo largo de la película, tenemos constante oscuridad y depresión, y no en el buen sentido. Por culpa de la pinche oscuridad, tienes que aumentarle el brillo, o tener que ver la película con la luz prendida. A pesar de que esto hace perder más esencia a una película muerta, prácticamente no hay elemento sorpresa en la historia, por lo que no te pierdes de nada. Ahora vamos al punto más horrendo de la película. El antagonista y los efectos. Sé que la película es de bajo presupuesto, pero los efectos llegan a ser tan malos, que no los puedes considerar como efectos. El ejemplo perfecto sería el hombre sombra. Literalmente lo que tienes como sombra, es nulo en esta película. Ya que, lo que presentan aquí, es un hombre con un traje negro, y las manos largas son guantes especiales. Lo único bueno de él, sería que está bastante alto. Pero, ¿era necesario que tuviera que interpretarlo un hombre con músculos? Porque claro, los espaguetis con patas son menos eficaces para interpretar personajes del terror. Honestamente hablaría más acerca de esta película, pero al igual que muchos, no logré terminarla por lo mala que es. No hay nada positivo que tenga que decir acerca de esta película, a menos que padezcas de insomnio o te gusten ver espectros mamados en acción. Porque si a esas vamos, esta película te curará de tu problema para dormir, y quizás, te cumplirá con tus gustos. Por mi parte, me aburrí, y me dormí. ¿Pasará igual contigo? Después de 14 capítulos, por fin hablaremos de esta película.
7 amigos deciden probar el juego de la muerte, descubriendo que su título es más literal de lo que imaginaban y que ahora están condenados a matar. Si te acuerdas de este puesto visto en el capítulo 15, sabrás a cuál película me refiero. Los que no, se las pondré fácil. 7 deseos. Una adolescente descubre una caja que guarda poderes mágicos, y el precio letal que debe pagar todo aquel que la use. Para distinguir las dos películas, la del capítulo 15 fácilmente es un juego. Y esta, es una sátira al egoísmo. 7 deseos es una historia de egoísmo, y los peores impulsos a los que tiende la gente, especialmente cuando están escritas de manera inconsistente. No puede tener una historia de terror de mano de mono como esta, sin que un personaje tome una decisión tonta. Pero sorpresa, esto lo lleva al límite, y más allá. Es curioso, pero si recuerdas esa historia de los Simpson sobre los deseos, esta película toma ese concepto. Sea intencional o no, la película se basa en esa historia, pero mezclada con Destino Final, y El Aro. No es como si personas aleatorias murieran debido a los deseos de Claire. Son personas que ella conoce, pero, históricamente, varios de estos personajes se encuentran en situaciones y escenarios de asesinato, al estilo Destino Final, que juegan con las víctimas como un gato con una cuerda. Lo explicaré un poco más adelante. Las actuaciones son un punto bastante flaco. Todos los actores y actrices no crean a sus personajes ni en broma, y al cabo de un rato de conocerlos, no quieres volver a verlos. Los que son personajes secundarios y extras, hacen su trabajo de una manera floja, a más no poder. Y los personajes centrales y protagonista, exageran mucho en sus interpretaciones, llegando al punto en el que todo se siente forzado, cómico, y vergonzoso. Esta es una película en la que cada escena de muerte es alargada y, aunque es clasificación PG-13, no tiene sangre, ni gore. Y las que contiene dicha clasificación, están censuradas y grabadas desde lejos, sin poder disfrutarlas como uno lo espera. Y se desconoce por completo si el director estaba filmándolas a manera de broma, o se las tomó en serio. Pasa esto igual en la trama de la película. No tiene un camino recto durante el transcurso del tiempo, y cada vez se generan más subtramas sin sentido, que no llevan a ningún lado. Ni siquiera se toman la molestia de profundizar la historia de origen de la caja de deseos. Se menciona que se trata de una leyenda urbana japonesa, pero hasta ahí te cuentan, ya que al poco tiempo, se centran en cómo detener las muertes ocurridas por los deseos. Hablando de deseos, Claire se vuelve mucho menos comprensiva, que llega a convertirse en la villana de su propia historia. Esto podría volverse interesante, y la película se siente como si estuviera acercándose al borde de ser, quizás, una especie de sátira de terror y suspenso. Y la verdad, suena más interesante esto, ya que ella nunca desea algo positivo o algo para sus amigos. Solo pide cosas para cumplir su egoísmo oscuro, provocando un caos a quienes la rodean. Perdóname si no la has visto, pero literalmente toda la película te la cuentan en los trailers y TV spots. Un ejemplo, es que el número 7, muestra la cantidad de muertos vistos en la película desde que Claire obtiene la caja. Te muestran incluso el final de la película que sería cuando ella muere, y créeme si te digo que al ver la película, no genera ningún impacto, ni emoción. Fácilmente 7 deseos, es una película sin alma. Toma ideas de películas exitosas, y no logra ejecutarlas siquiera en la forma más simple. Posee una historia revuelta que no te lleva a ningún lado, y que es seca en cuanto a terror y sangre. Si estás interesado en verla, te recomiendo ver mejor sus avances. Así verás la película en corto tiempo, y no desperdiciarás tu valioso tiempo en verla. Si los puestos anteriores te parecen malos, será mejor que te sujetes, porque hablaré de los puestos que me hicieron perder la cordura y paciencia, al momento de crear este top. Y daremos inicio con Soy Omega. En Los Ángeles posapocalíptico, siendo arrasado por zombies como humanos caníbales que tienen algún tipo de infección genética, el hombre local, Renchard, se ve obligado a vivir una lucha diaria, mientras intenta localizar señales de radio, y encontrar una cura. Veo que Asylum se las ingenia para no ser discreto con sus proyectos. Soy Omega padece de muchos problemas comunes, que uno pensaría que quienes hicieron esto, fueran novatos en el cine, y esta película sería su primer trabajo.
La historia no tiene pies ni cabeza, para empezar, no se toman la molestia de explicar en cómo inició el brote. Te muestran a los zombies ya infectados, y lo único que podemos hacer, es aguantarnos. Después de eso, comienza una serie de acontecimientos sin razón, que no te llevan a ningún lado. Cada minuto que pasaba, se siente como si te estuvieran clavando miles de agujas afiladas, directo a los ojos. Sobre el elenco, nadie destaca, excepto el protagonista, Dacascos, quien hizo un buen trabajo con lo que se le dio, pero que no es suficiente para levantar esta producción. El resto de personajes están subdesarrollados, que al poco tiempo, se vuelven insoportables, antipáticos, y créeme si te digo, que no te importará sentir algo por ellos, luego de que sean atacados por los zombies. El principal problema es la lentitud. Los flashbacks en esta versión de la historia, optan por explicar el carácter de Dacascos como un alma torturada, en lugar de revelar las explicaciones de que el mundo está cerca. La decisión de usar zombies sin sentido, en lugar de mutantes inteligentes, hace que la acción sea un poco repetitiva, y en realidad no ayuda mucho con el horror. Respecto a los zombies, el maquillaje que se les dio, está bien hecho. No es el mejor maquillaje, pero se agradece que, a comparación de otras películas de esta temática, no optan por mostrar zombies pinches en CGI. Y dado el presupuesto que posee esta película, quedó bien en un estado simple. Para aquellos que aún no se han dado cuenta, Soy Omega, es un plagio barato de Soy Leyenda, y Omega Man. Pero con un resultado más mediocre que malo, debido a que no ofrece nada nuevo al género, tiene muchos defectos en la historia, y aparentemente, su premisa no llega a ser interesante. Si eres de los que te gusta perder tu valioso tiempo viendo porquerías, esta película será una joya indiscutible para ti. Si eres lo contrario, opta por ver Soy Leyenda, ya que compensa todo lo que esta película no pudo formular. Basada en uno de los asesinatos más trágicos ocurridos relacionados con personas famosas, hablaremos de una película que es una gran falta de respeto a la vida de la víctima de esta historia. La maldición de Sharon Tate. Embarazada con el hijo de Roman Polanski, y esperando que este regrese de Europa, la actriz Sharon Tate, de 26 años, es acosada por visiones de su inminente muerte. ¿Quién pensó que esto era buena idea? Por la sinopsis, uno espera ver una película biográfica, basada en los hechos de Sharon Tate, y lo que sucedió esa noche. Pero en realidad obtenemos una visión sensacionalista, bastante aburrida de los hechos, utilizada únicamente para crear una película de terror, a partir de la tragedia. Se vuelve una historia de terror mayormente ficticia, basada en víctimas reales de un verdadero horror. Si bien utiliza los eventos de la vida real, como una influencia en los personajes y la historia, claramente se usa mucha licencia artística, y el resultado es una película de terror por debajo de la media, que deja un sabor amargo en la boca, debido a su explotación de la tragedia real. Hubo la oportunidad de presentar sus respetos a las personas que perdieron la vida, pero desafortunadamente, tenemos una película de terror de invasión de hogares olvidable, con un argumento particularmente extraño, que se siente absurdo para una película que quiere dar la impresión de que es un hecho biográfico basado. Cuando ves al menos un tramo de esta producción, entenderás perfectamente el por qué la hermana de Sharon estaba tan en contra de esta película. No hay nada particularmente interesante en esta película, y no hace justicia a las víctimas inocentes, ni revela mucho de nada que no supiéramos ya. La actuación está bien, pero no es de primera clase. Hilary Duff parece ir y venir, usando un acento extraño en su interpretación de Sharon. Parte del guión se siente poco natural, con personajes subdesarrollados, y una actuación y diálogos vagamente rígidos. La historia avanza a un ritmo decente, pero en realidad no ofrece lo suficiente para mantener el interés, o generar suspenso. Más que nada, porque es completamente predecible. Por desgracia, la crítica fue mixta con esta producción. Logró conseguir varios premios, y a la vez ganó unos Razzies. Al investigar sobre esto, puedo estar de acuerdo en cómo uno de los Razzies puso esta cita: el peor desprecio imprudente por la vida humana y la propiedad pública. Y es que sí, esta película, además de no componerse de manera decente, es una historia patética disfrazada de una trágica historia a la que, repitiendo, hace una gran falta de respeto a las víctimas de ese fatídico día.
en especial, a la pobre Sharon Tate. Les pido que por favor, no se atrevan a ver esta película ni a manera de broma o desafío. No vale la pena que nosotros también le faltemos al respeto a estas pobres víctimas inocentes, y lo más correcto sería enterrar esta porquería y fingir que jamás existió. Lo que hizo que la película anterior no se quedara con el primer puesto, fue porque la historia pudo haber sido una buena idea para una película, pero que terminó siendo una falta de respeto. En cambio, la película que le quitó el trono, muestra todo lo contrario, empezando por el título. Poseidón, Rex. Cuenta como una pequeña isla, cerca de la costa de Belice, sufre aterrorizada el ataque de un mortal depredador del pasado remoto del planeta. Sabes que será una porquería, cuando incluso la sinopsis tiene una mala ortografía. A simple vista, esta producción es una clara copia de Piraña 3D, debido a que comparte la misma premisa. En un lugar donde están mucha gente en traje de baño, suceden unas explosiones en el mar, provocando que una criatura se despierte, e inicie un banquete sangriento. Desde una perspectiva personal, esto solo es un montón de basura, que solo tiene algunos paisajes agradables, y tomas submarinas a su favor. El diálogo es, en el mejor de los casos, trillado y forzado, con las bromas rápidas estropeadas por el exceso de cursi y la entrega de la línea de papel. Todo el elenco no tiene ni una pizca de brillo en actuación e interpretación en los personajes. Son el típico grupo de personas que hacen el más mínimo intento de realizar sus papeles, pero que poseen un buen físico, cosa que hará que no les quites los ojos de encima. Saben que por mi parte, me enchincha que pongan elementos de desnudez en las películas de terror, solo para atraer al público, en término bonito, caliente, que solo quieren verle por delante a las mujeres, y las nalgas a los hombres. La historia no tiene nada emocionante, con una buena cantidad de relleno que podría haber sido cortado, y con cosas predecibles, cualquiera puede oler el final a una milla de distancia, y cualquier acción parece torpe, con un uso excesivo de la potencia de fuego. De hecho, este es otro punto flaco de la película, que explicaré un poco más adelante. El verdadero punto flaco de esta película, es nuestra criatura. Para empezar, es un T-Rex. Todo sería normal, si no fuera porque también es una mezcla de una criatura marina, que le da la capacidad de nadar. Por otro lado, en algunas tomas su aspecto luce decente. Más cuando son en las tomas donde sale solo. Pero cuando lo ponen junto a personas, o en movimiento brusco, hace que se vea muy mal, que parece como si estuviéramos en un corto de un videojuego, de bajo presupuesto. Y por culpa de esto, no hacen ver realista la película, ya que como lo dije antes, utilizan de todo tipo de armas para atacarlo, como arpones, y armas automáticas, pero Rex, es completamente invencible. Ni siquiera le ponen la sangre, hasta después de mucho rato. Y para rematar, a los humanos nunca se les acaba la munición. Esta es de las pocas películas que ni siquiera la acción parece buena. Por lo que, si eres los de ojos con calentura, podrás disfrutar un rato esta película. Los que no, si quieren ver a un T-Rex sembrando el caos, recomiendo que vean los clásicos del género. Antes de que te vayas, ¿te gusta esta saga de vídeos, y quieres tener más secuelas de esta sección? Te pido un único requisito, no más te solicito la cantidad de 50 likes, en el capítulo más reciente, para que dé luz verde a una nueva secuela. Igual, ¿conoces alguna película que te gustaría que aparezca en esta saga? Menciónala en la caja de comentarios, y serás acreditado por tu contribución, si aparece en una futura entrega. Si el vídeo te gustó, y quieres ver más vídeos así, por favor, activa la campana de notificaciones, para que no te pierdas de nada de lo que está por venir en este canal. Sin más que decir, Andy Master 1988 les desea dulces pesadillas a todos ustedes, y me despido, no sin antes pedirle a Chucky que... Good night and sweet dreams.